Vamos hoy a ver un poco el esquema de cómo, qué son los recursos educativos en abierto. Y vamos a trabajar algunas temáticas que se están orientando a lo que es la educación, la sociedad del conocimiento, el conocimiento abierto. Creo que esos son temas transversales que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo vamos a organizar este taller? En esta primera parte vamos a tener un poco conocer qué significa esto y en una segunda, cómo lo podemos aplicar en nuestra aula de clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué contenidos, cómo hemos organizado estos contenidos? En una primera etapa vamos a ver una introducción, saber de dónde nace este famoso movimiento en abierto, movimiento libre. Creo que son cosas que debemos conocer como docentes universitarios. Y luego de esto, bueno, cómo buscar, cómo aplicar, dónde debo utilizar, ¿no? Luego, cómo selecciono estos recursos educativos en abierto, cómo van a afectar mis aulas, mis resultados de aprendizaje. Y al final, cómo inicio esta carrera de esta etapa de aplicar los recursos educativos en abierto. Entonces, en esta primera parte de la introducción vamos a hablar de, bueno, ¿qué significa el acceso abierto? ¿Sí? Dentro de estos años, cuando empieza a digitalizarse la información, surge el tema de la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento, de la información, porque empiezan todo lo que es a digitalizarse la información que antes lo teníamos en libros, en las grandes bibliotecas. Entonces aparece un concepto denominado conocimiento abierto y está relacionado a cómo los seres humanos o cómo los ciudadanos podemos compartir el conocimiento y poder avanzar. ¿Sí? Bajo algunas propuestas y algunas investigaciones, ¿qué significa este conocimiento abierto? ¿No? En primer lugar, significa el software, todas aquellas aplicaciones informáticas que permitan acceder a esta información. Aquí vamos a ver los famosos repositorios digitales, los repositorios de las tesis que nosotros conocemos, las bibliotecas digitales, vamos a ver estos tutoriales, vamos a ver los recursos digitales. Entonces, todo el software que trabaja con esto es parte del gobierno abierto. En un segundo momento es el contenido. Cómo podemos a disposición del ciudadano este contenido, cómo avanzamos si alguien descubrió algo que sea impactante, que sea nuevo para la sociedad, cómo podemos avanzar en función de ese avance. ¿Sí? Entonces, tomamos como partida eso y cómo la sociedad puede generar nuevos conocimientos. Aquí empieza la ciencia, en función de demostrar que este conocimiento a través de métodos científicos, a través de demostraciones, y estas demostraciones también sean conocidas por otros docentes, otros investigadores, que le permita de esa frontera de la ciencia donde se llegó, avanzar también. Y lo más importante, cómo innovamos. Dentro de esta pandemia, uno de los aspectos en varios foros que se ha participado y tenemos acceso, se habla de la innovación como un elemento fundamental en esta etapa de pandemia y pospandemia. Se habla que la innovación a través de los contenidos en abierto van a permitir que esta sociedad avance y que podamos salir de la crisis económica y social que nos ha generado. Entonces, la innovación, ¿qué significa? Nuevas ideas que ayuden, que sean receptadas por las personas. Entonces, esto es el conocimiento abierto. Entonces, sabemos que tiene software, contenido, tiene elementos de la ciencia y tiene elementos de innovación. Pero, ¿qué significa entonces? Ya tenemos el conocimiento con todas sus aristas. Entonces, ¿qué significa este acceso abierto? Este acceso abierto nace a partir del año 96. Sin embargo, toma una institucionalización con la Declaración de Budapest en el 2002, que es la iniciativa de acceso abierto. También se habla de la Declaración de Berlín en el 2003, que institucionaliza en esta sociedad del conocimiento, habla de la obligatoriedad de tener un acceso abierto.
¿Qué significa este acceso abierto? Significa que yo puedo una información, un documento, un recurso, un software, una plataforma, que ya vamos a ver todas las variedades que incluye, puedo leer, copiar, descargar, imprimir, enlazar y distribuir. ¿Qué significa este enlazar? Este enlazar significa que yo puedo utilizar esto y puedo generar, agregar, puedo poner un nuevo elemento que mejore lo que yo asumí y lo vuelvo a distribuir. Este es el famoso acceso en abierto, ¿no? ¿Qué significa o qué elementos, qué características tiene este acceso en abierto? Si ya sabemos que es como yo accedo, leo, copio, descargo, imprimo, enlazo y distribuyo. Esto está caracterizado por un acceso a través del Internet, ¿sí? Un acceso a través del Internet y hay una característica que está mucho en discusión a través de varias redes y varios movimientos en función de que sea sin barreras, o sea, que yo pueda utilizar toda esta información y que yo pueda de ahí con el propósito de avanzar, ¿sí? Que esto esté de fácil acceso para los usuarios y que sea disponible en todo momento, ¿sí? Eso quiere decir que no me pida claves, contraseñas, que yo pueda descargarme en formatos que yo pueda utilizar, que yo comprenda esa información y que este acceso abierto favorezca que se siga la sociedad avanzando en función de lo que yo encontré, de lo que alguien ya avanzó, yo pueda generar nuevo conocimiento. ¿Sí? Esto es entonces, ya sabemos que nace en el Acuerdo de Budapest, este acceso abierto. Pero bueno, ¿hacia qué se aplicó el acceso abierto? Este acceso se aplicó a varios entornos. Este acceso abierto está marcado, bueno, uno de lo que nos afecta a nosotros como docentes es las publicaciones científicas. Y aquí, bueno, tenemos mucho que conversar aquí, mucho que debatir. Uno de los elementos es las famosas publicaciones que nosotros hacemos. Mientras más impacto, mucho ahora que estamos en esto de publicar, nos damos cuenta que hay que pagar un dinero para publicar. Luego, obviamente, que pasas el proceso de revisión. Entonces, aquí aparece el movimiento de acceso abierto orientado a que bajo una revisión de pares, tú puedas publicar y la gente pueda acceder a lo que tú publicas, ¿sí? Esto es mediado a través de los OJS, que son un estándar y que permiten, por ejemplo, que esto sea enlazado a través del Google Scholar. Entonces, todos estos OJS que ustedes, que muchas veces hacemos publicaciones científicas, están enlazados a este OJS. Un ejemplo de esto es Redalic, una red latinoamericana que está basada en acceso abierto y que permite el acceso a estas publicaciones. ¿Cuál es la característica de esto en la ciencia, para conocimiento, desarrollo? Es que sea referenciado el autor, ¿sí? Y que el material que se publique sea revisado por pares. Esta es una característica importante, ¿sí? Otro de los elementos que también están trabajándose mucho en abierto son los datos transaccionales y los datos de investigación. Aquí nos vamos a ir solo para conocimiento general porque la UNESCO, CEPAL, han hablado mucho del ciudadano digital y de la importancia del acceso abierto para la participación, para construir un nuevo concepto que es el gobierno abierto. Y esto significa que los datos generados por investigaciones o por los organismos gubernamentales sean publicados en formatos abiertos. Y claro, eso también pueden ser utilizados por los ciudadanos, tanto para generar nuevos emprendimientos como para utilizarlos en este entorno que nos compete hoy, que es la educación, ¿sí? También un acceso abierto fue desarrollado con el tema de las plataformas, del software como tal. En este caso, uno de los elementos, uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, el Moodle, que es de acceso abierto, no tenemos que pagar licencia, pero lo implementamos y se lo pone al servicio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, una de las plataformas más utilizadas en el mundo y que ha permitido que podamos implementar cosas o elementos que en este momento garantizan esta continuidad de la educación en la pandemia.
Pero además de este software tenemos sistema operativo de acceso abierto, tenemos sistemas de videoconferencia, tenemos software de diferente índole, otra vez garantizando el acceso al conocimiento. ¿Sí? De tal manera que sea compartir, distribuir, enlazar y mejorar lo que alguien desarrolló para que avance, la ciudadanía. Por otro lado, también están en acceso abierto imágenes, documentos, videos tutoriales, música, entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este entorno? Entonces, vemos que el acceso abierto es todo un concepto y es todo una tendencia. Esta tendencia va a atacar a todo el entorno de la sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros, en función de este avance, de este desarrollo, vamos a trabajar en la parte educativa? Entonces, este acceso abierto, que ya lo hemos marcado, es parte de un concepto que a impactar los siguientes años en nuestra tarea docente, que es la ciencia abierta. La ciencia abierta, mencionada, las celdas de tipo panal, mencionado por Foster, el que dice, el futuro será en abierto. Y los siguientes años hablamos de que la ciencia abierta será el entorno que permite el desarrollo de la sociedad. Entonces aquí, ¿qué significa? Significa datos abiertos, lo que vimos arriba, los datos gubernamentales en acceso abierto, significa fuentes o aplicaciones en open source, en abierto, un poco trabajar con el ciudadano de la ciencia, el ciudadano digital, que tiene acceso a este tipo de información. Y aquí está lo que nos trae los recursos educativos en abierto. Pero miren que han sido parte de un concepto, ¿no? De la ciencia y del acceso. Entonces, aquí en el Ecuador hay un movimiento que está gestándose, que es la ciencia abierta, auspiciado por la CNCID, es un grupo de investigación, donde trabajamos de varias universidades para generar todos los aspectos que permitan fortalecer la ciencia abierta en el país, como una tendencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí, entonces ya vemos este acceso, ya vemos que ha sido parte de un concepto, de un movimiento, que los recursos digitales en abierto son una parte de. Entonces, ¿qué significa, bueno, que esté en abierto? Cuando yo voy a un Google y solo pongo una palabra, ¿eso es abierto? ¿Eso es libre? ¿Qué significa esto abierto? El concepto de la ciencia abierta, de los recursos digitales en abierto, una característica que tienen es que deben ser revisados por pares, que estos pares deben también generar valor a ese recurso, a ese elemento, a ese software y que debe ser utilizado por la ciudadanía. Entonces, aquí se gestó una licencia para un poco estandarizar cómo se van a abrir estos recursos. Entonces, si nosotros estamos hablando que yo puedo utilizar, entonces aquí viene la licencia Creative Commons. Ustedes deben haber visto este sellito que está aquí, que está en esta parte de este CC. Esa es la licencia Creative Commons. Esta licencia Creative Commons fue creada como un estándar para cuando empezó a gestarse todo este movimiento en abierto. Esta licencia, en los aspectos básicos, tiene 5 tipos de licencia. Uno que simplemente pide la atribución, o sea, que se reconozca la autoría, pero que usted puede, en verdad, reutilizar, puede inclusive agregar algo y comercializar. Entonces, esa es un tipo de licencia. La otra es que yo pueda atribuir y pueda compartir en igual, que yo no pueda comercializar, que yo pueda tener las obras derivadas. Pero ¿qué características fundamentales lleva esta licencia en abierto? En primer lugar, defender los derechos de autor. Aquí también les cuento que nosotros estamos también inmersos en esto del acceso abierto con el Código Ingenios. Entonces ahí diferencia muy bien qué son los derechos de autor y los derechos patrimoniales. Entonces el acceso abierto defiende la autoría, ¿sí? Pero ya los derechos patrimoniales es un tema diferente, ¿no? Y es un tema que no está implícito aquí.
El tema del equilibrio, lo que se trata que esta licencia es de equilibrar los derechos reservados que teníamos antes. Recuerdan que encontramos algún documento muy importante, pues sí tenía que pagarlo. Entonces, en este caso, ¿no? Ya vamos a ver que inclusive las obras, los libros, podemos tener con este tipo de licencia, con una licencia Creative Commons, y el nivel de apertura se definirá en función de los aspectos que les hemos puesto aquí. Este ha sido un mecanismo de estandarización de licencia a nivel mundial. También es importante indicar que cada país puede tener una adaptación de la licencia Creative Commons. Yo puedo crear una Creative Commons en el país. En el país hay una primera versión, se está construyendo las siguientes versiones, pero esto es también parte del acceso abierto. Entonces, vemos que el acceso abierto ha sido no solo un tema de los recursos, vemos que es parte de un concepto, de una forma de vida, de una tendencia, de un movimiento y que involucra muchos aspectos. Y aquí tenemos que hablar de este ecosistema. Según García Peñalvo, un investigador que ha trabajado mucho en esta línea del conocimiento abierto, del acceso abierto, habla que esto va a existir solamente si se cumplen ciertas condiciones. En primer lugar, tenemos que tener acceso, como tal, garantizar acceso, y esto viene mediado por dos elementos: recursos tecnológicos y conectividad. Viene mediado por aquellas prácticas innovadoras, por esa capacidad de innovación de los ciudadanos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que trabajar en la generación de competencias, lo que estamos haciendo ahora. Que sepamos que hay que publicar en abierto y que hay que consumir en abierto. Entonces, es un poco de la adopción de este concepto. La generación de conocimiento, el tema de manejar los repositorios donde podamos acceder a este conocimiento, uno de los elementos más notables y que ustedes está al alcance es el repositorio de tesis, que ustedes saben que todos los estudiantes tienen la obligatoriedad de publicarlo, de evidenciar ese trabajo en función de cómo podemos de cualquier parte del mundo acceder. Es más, ustedes pueden buscar en la web ranking de repositorios digitales y vamos a ver que ahí están todas las tesis de todas las universidades del mundo y con las cuales ustedes pueden acceder y consultar. También estamos hablando de que esto es un proceso en donde todos debemos participar y que es un reto que tenemos porque caso contrario no vamos a ser parte de este ecosistema de acceso abierto. Entonces aquí debemos generar habilidades a través de estos cursos masivos, de estas comunidades de aprendizaje. La tecnología, yo siempre he trabajado más de 15 años en el tema de adopción de tecnología, tanto para la gestión como para la parte educativa. Y una de las características que siempre digo, la tecnología es colaborativa. No hay otra manera de que nosotros sepamos y abordemos esta parte tecnológica si no armamos comunidades de aprendizaje. Entonces, lo que García Peñalvo propone es algo que está pasando en el mundo y que el ecosistema debe completarse esto: acceso, adopción, generación, repositorios y habilidades. Entonces, de este acceso abierto, para cerrar esta parte introductoria, quisiera que nos quedemos con algunos aspectos importantes, ¿no? Listo, ha sido parte de un movimiento, ¿no? Es parte de un movimiento que no solo es el recurso digital, son muchos elementos que van a convertirse en parte del desarrollo de la sociedad, que ha sido parte de la sociedad del conocimiento y de la información, que nos atañe a todos los ciudadanos digitales. Nos hablan de ciudadanos digitales y esto se ha puesto en evidencia en esta pandemia. Es más, todos ahora tenemos que acceder a un recurso digital, caso contrario no podremos comunicarnos, no podremos seguir trabajando en este entorno pandemia. Acceso sin restricciones, pero con reconocimiento de autoría, es otro aspecto importante, pero que viene mediado por un cambio cultural. Como vemos, listo, vamos a liberar, pero también esto involucra un cambio cultural desde el ciudadano, desde la academia, desde la parte productiva, de todo el ecosistema, porque caso contrario no podremos avanzar como sociedad. Y el reto más importante que tiene este acceso abierto es la innovación en todos los esquemas, ¿sí?
Entonces vamos a la segunda parte. Entonces ya sabemos que en sí ha sido una tendencia, que hay muchos elementos que tienen ahí, que tenemos la licencia Creative Commons. Ahora, bueno, ¿y dónde y qué busco? ¿Sí? Este es el recurso digital. Entonces, este recurso educativo, que también quisiera hablarles un poco, mucho hablamos de esto. En recurso digital le ponemos el sistema de videoconferencia, ¿sí? Sí, es un recurso. Entonces, ¿qué es este recurso educativo? Entonces, vamos a conversarlo ahora. Entonces, ¿dónde y qué busco? Como cada vez tengo más elementos digitalizados, tengo más libros, les he puesto esta imagen. ¿Qué es eso? O sea, tengo una gran cantidad de información. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo valido que una sea buena, que otra no? Que una me pueda servir para avanzar, que solo sea una opinión. Porque recuerden que ustedes como ciudadanos digitales, hoy mismo pueden publicar un post, pueden publicar un blog, pueden hacer una página web sin necesidad de conocimiento técnico, hablamos de ingeniero en informática, y ustedes están en el mundo. Entonces, ¿quién garantiza esa información? ¿Cómo lo hago? ¿Y dónde? Entonces, aquí vienen algunos aspectos que vamos a considerar. Para la educación, al menos cuando nosotros buscamos estos recursos digitales en abierto, tenemos que considerar varios elementos, ¿no es cierto? En primer lugar, un recurso digital es cualquier medio que sirve para conseguir lo que nosotros queremos como objetivo educativo. ¿Sí? Entonces aquí podemos tener desde un trabajo científico, ¿no? Podemos tener un paper, podemos tener una tesis inclusive, porque podemos generar discusión, debate acerca de la estructura, de la metodología o de la propuesta. Podemos tener un tema de imágenes, tenemos libros, que son los que más utilizamos, tenemos archivos, videos, tenemos música, justo le estoy incluyendo algunos repositorios de la parte de artes, donde existen repositorios de música y de imágenes, fotografías en alta resolución para las carreras relacionadas con arte, ¿sí? Y todo esto que se transmite por medios digitales. Este acceso a estos recursos educativos en abierto deben tener una característica, deben tener un proceso de evaluación. Alguien debe validar o por lo menos debemos saber cuál es la fuente. Es lo mismo que cuando ustedes trabajan con los estudiantes, ¿no? Y les dicen, bueno, vamos a hacer una consulta. Si ponen en el Google y no hay referencia, no tenemos certeza de que eso sea esté bien hecho. De la misma manera pasa en estos recursos digitales. Tenemos que tener la garantía del origen, que parte desde el sitio web quien lo publicó, parte desde la revisión de pares que haya tenido y parte desde qué evaluación tuvo o cómo es la percepción de los usuarios. Esto es el entorno digital en el cual nos encontramos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo caracterizamos este recurso digital? Entonces, ¿qué características tiene para buscarlo? ¿Cómo diseño? ¿No? Entonces, la primera cosa es la tipología. Ya sabemos que podemos buscar libros, que podemos buscar imágenes, todos en acceso abierto y son recursos educativos digitales. Puedo buscar un paper científico, que ya sabemos que tenemos también revistas en abierto, revistas científicas con evaluación de pares. Puedo buscar un tutorial, que también existen en abierto, o puedo buscar todo un curso en abierto, que también es un recurso digital, que ya vamos a ver que existen. Estos recursos digitales, ¿cómo van a lograr que lleguen a todo o todo el mundo los use? Pues para esto se han generado estándares. Uno de los más utilizados y los más difundidos es el estándar SCORE. ¿Sí? SCORE significa que le van a poner, es más, se han creado aplicativos tan potentes para el ciudadano, o sea, no necesita tener conocimientos, ser un ingeniero en sistemas o un licenciado en informática, no. Hay algunos que solo dice grabar en SCORE, que significa que es un formato estándar que puede ser leído por varias plataformas. Moodle lee formatos SCORE, ¿sí? Entonces es un estándar que lo que hace es que permita que los recursos digitales sean modificables y sean compartidos. Porque claro, deberíamos tener el mismo idioma. Entonces, yo siempre cuando trabajo en estas clases digo que el estándar es eso, ponernos en el mismo idioma.
Y uno de los estándares más conocidos en lo que son recursos digitales es SCORE, ¿sí? Entonces, el recurso digital tiene una tipología, ha tenido un estándar y también maneja un metadato. ¿Qué es el metadato? Este es un tema, el metadato, la traducción es datos de los datos. El metadato es donde me explica qué hace el recurso digital. Este es un recurso digital de lengua, de literatura, fue creado en el 2005, fue aprobado por pares y está con la licencia Creative Commons versión 3. ¿Sí? Ese es el metadato, la información que me dan acerca del recurso digital, ¿sí? Y también dentro de este metadato también está la función educativa que tiene. Por ejemplo, cuando yo manejo un video, cuando yo puedo ver los metadatos que tiene, ¿sí? En aquellos, por ejemplo, usted se va al YouTube educativo y a los canales de YouTube que han sido creados, y vamos a ver, por varias universidades con este propósito de los recursos educativos en abierto, ¿no? Entonces aquí veo la función, listo, esto es para educación inicial, esto está para primero de bachillerato, esto está para grado o posgrado, entonces esa es la función, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde está? Y bueno, aquí yo les he puesto que va a ser parte del taller. En este momento solo voy a utilizar uno por el ejemplo. Entonces, porque para saber cómo vamos a poder hacer el taller con todos, de todas maneras, cuando ya nos distribuyamos en este grupo, yo voy a visitar cada uno de los grupos. Sin embargo, tenemos qué sitios son los oficiales. Cada vez siguen creciendo más este movimiento del acceso abierto y de los recursos educativos en abierto. Uno de los precursores, uno de los que más ha sido utilizado y tiene adaptaciones en varios países, es el famoso Open Schoolware. ¿Sí? Creo que en estos días nos ha llegado inclusive referencias de este recurso en abierto. Pero, ¿qué significa el Open Schoolware? Parecería que son cursos, ¿no? Es una iniciativa del Tecnológico de Massachusetts en donde comenzó a poner todos sus cursos, por ejemplo, de antropología, de arquitectura, en formato abierto, que esté disponible para todos los docentes en primer lugar, de su universidad y ahora a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ustedes aquí pueden encontrar todos los recursos que ellos han utilizado, ya sea en primavera, en los cursos de verano, y que han sido difundidos por los profesores. Entonces ahí está el autor, cuál es el docente. Ya vamos a entrar a navegar para ver, bueno, cómo es este famoso metadato y dónde les encontramos. Pero otra de las iniciativas ha sido esta propuesta de Reino Unido, que casi como que salieron juntas, que lo que hizo es poner en abierto muchos recursos generados en Europa también. Entonces, estos recursos lo que han permitido es que cada vez más profesores puedan acceder a información. También uno de los objetivos de estos portales ha sido que dentro que cada docente podamos garantizar al menos los contenidos básicos que tienen cada una de las carreras, las asignaturas, y que tengamos el resultado de aprendizaje que planificamos. Entonces, por eso es que compartimos toda la estructura de clase. Entonces, yo quiero para los talleres que la primera pregunta que se lleven ustedes es, ¿yo pondría en abierto todo mi curso? ¿Sí? ¿Qué cosas? Y quiero que analicen ustedes hasta irnos al taller, ¿por qué sí y por qué no lo pondría? Entonces, el Tecnológico de Massachusetts puso Open Schoolware, que ustedes pueden acceder con las versiones en inglés y en español. La original está en inglés y que lo que hace es poner todos sus cursos en abierto, ¿sí? Y usted también puede generar nuevos cursos. Otra de las propuestas interesantes que ha tenido mucho impacto en el mundo es Merlot. Usted va a decir, todas son en inglés. Sí, las primeras iniciativas de acceso abierto fueron en inglés. Entonces, aquí tenemos muchas variedades. Sin embargo, como ustedes saben, en Europa tenemos España y ahí se empezaron a generar las primeras iniciativas. Ahí les había dicho que tenemos la de Reino Unido, la iniciativa de Merlot. En español tenemos este espacio generado por España, especialmente en Madrid,
porque aquí se desarrolla un conjunto de recursos digitales para lo que es educación inicial, media y superior, ¿sí? Además de eso, yo les he puesto 13 recursos digitales en los cuales están espacios, están sitios que ustedes pueden acceder a esta información. Estos también los vamos a tener disponibles ya en el... también tenemos un proyecto muy importante en Europa que se llama Agrega y que todavía sigue teniendo publicaciones importantes. Aquí también se da cursos en abierto para generar recursos digitales hacia los docentes también y tenemos acceso en varias líneas, en varias áreas. Tenemos de la Universidad de Navarra, y les he puesto el 8 si le pido que tome especial atención, porque aquí están publicados libros completos de todas las áreas que usted pueda imaginarse, ¿no? Entonces aquí hay una colección muy importante, todos en acceso abierto, con el nivel de licencia que hemos descrito y cómo se trabaja. Bueno, ¿y qué pasa? Ya nos hemos ido desde las iniciativas notables, desde el qué está pasando en Europa. Ahora, bueno, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Entonces aquí tenemos algunas iniciativas, tenemos del TEC de Monterrey, fue una iniciativa importante, sin embargo, en este momento solo tienen acceso los estudiantes del TEC de Monterrey, los docentes del TEC de Monterrey. Entonces, la UNIANDES, la Universidad de Colombia, también ha publicado, la UNESCO también tiene publicados algunos elementos en abierto, en la parte, ustedes ponen recursos educativos en abierto de la UNESCO, también tienen publicaciones, y la Universidad Autónoma del Estado de México, ellos fueron los promotores de Redalyc como un recurso de investigación en abierto para todos los investigadores y que se ha difundido en toda América Latina. Esto ha permitido que muchos puedan acceder a esta información y que cada vez inclusive ahora hay una validación de las revistas para que puedan ser publicadas en abierto y en Redalyc. Que estamos aquí. ¿Qué ha pasado en el país? En el país tenemos unos recursos en abierto que hemos llegado hasta los primeros niveles de universidad, pero que están a cargo del Ministerio de Educación. Entonces les pongo este sitio y yo participé en una de las primeras versiones que se llamaba Educar Ecuador. Y en este momento lo han implementado en este espacio. Aquí tenemos recursos digitales para todas las áreas, tenemos mapeos curriculares y orientaciones hacia los docentes de cómo utilizar. El 12 también tenemos un recurso que en conjunto con la Escuela Politécnica Nacional se generaron varios recursos didácticos que están disponibles para todos los estudiantes que quieren acceder a la educación superior, en coordinación con el Ministerio de Educación. También están en abierto, ¿no? Y en la UTPL ellos tienen los recursos digitales para el área de salud. Entonces aquí ustedes van a encontrar desde los cursos de cómo organiza una estructura de un curso hasta recursos digitales propios del área de salud. Entonces, miren que tenemos muchas opciones. Ya sabemos que tenemos que buscar el metadato y nos va a escribir una descripción del dato. También vemos que debemos acceder a sitios oficiales, que es una cosa importante. ¿Sí? Entonces, estas son las características de este acceso en abierto. Este acceso abierto tiene metadatos. Espero que haya sido muy clara en esto. Tiene metadatos. Tenemos diferentes tipos de recursos y estos recursos educativos digitales pueden ser de diferentes ámbitos, pueden ser un PDF, pueden ser un video, pueden ser un juego, puede ser un tutorial. ¿Sí? Y aquí tenemos una amplia estructura. Hay varios sitios oficiales asociados a universidades, a institutos de investigación, a los gobiernos, generalmente en la parte, los que son responsables del área educativa, y uno de los pioneros fue el MIT y también Reino Unido. Entonces, esos son los aspectos donde buscar, ¿listo? Ya sabemos, tenemos una estructura. Bueno, vamos y ahora, ¿cuál selecciono? ¿Cómo se acuerdan ese océano de personas? Entonces, claro, ahora tengo una estructura de, bueno, ¿y cuál selecciono? ¿Cómo hago para saber si este recurso educativo es bueno, es malo, está adaptado
para mi contexto, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces aquí yo le voy a sugerir desde las rutas que hemos manejado con varios docentes de cómo seleccionar este recurso. En primer lugar, yo pienso que hay que identificar la intencionalidad. ¿Para qué está buscando usted? Ya sabemos que hay metadatos en estos recursos educativos digitales. Entonces, primero, esta intencionalidad viene dada por qué quiero hacer. Quiero hacer un curso formal. Ah, listo, voy a hacer para educación básica, para educación media, voy a hacer para universidad, voy a hacer para educación continua. Ese es un aspecto fundamental, porque los diferentes niveles no es lo mismo. Yo no puedo dar en mi curso de auditoría informática 1 en lo que es educación continua. Yo tengo que hacer adaptaciones porque el público que viene tiene diferentes características a los estudiantes que yo tengo en mi facultad. Entonces, yo tengo que saber la intencionalidad, hacia dónde va. Yo también tengo que saber el alcance. Es una unidad, es un curso completo. Ya vemos que ponen en abierto todo el curso, listo, o es solo una unidad, es un contenido, es una temática. ¿Para qué nivel está orientado? ¿Hacia quién voy a dirigir? Porque vamos, ahora hemos ido por la línea de la parte formal. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, me gusta como hobby, yo trabajo me gusta el montañismo y quiero hacer un recurso digital para que otras personas aprendan de cómo hacer montaña? Entonces, listo, ese es otro público objetivo, es un curso informal, yo lo tengo que estructurar, qué es lo que quiero indicar en instrumentos, en materiales, en las montañas. Todos estos aspectos yo debo tomar en cuenta. Entonces, la intencionalidad. No se olvide hacia dónde voy, cuál va a ser mi público objetivo, dónde voy a abordar, el alcance, ¿sí? El otro elemento es a qué resultado de aprendizaje yo quiero conseguir con este recurso educativo digital. Aquí es muy importante esto. Yo quiero enseñarles desde la parte formal, en mi caso, yo quiero que aprendan a hacer la auditoría a la parte de los departamentos de tecnología de las organizaciones. Esa es mi línea. Entonces, en función de eso, yo organizo las unidades, los contenidos, los tipos de contenidos que ya vamos a ver cómo se estructura. Pero el resultado de aprendizaje es uno de los momentos que ustedes lo primero que se debe preguntar, porque eso en respuesta con un marco de la intencionalidad es algo que le va a dirigir a lo largo de su tránsito en esta selección, porque si no, se va a ahogar en este océano de información, porque es textual, tenemos un océano de información. Entonces, luego que yo decido este resultado de aprendizaje, entonces empiezo a saber cómo organizo por unidades, por módulos, por temas, cuál va a ser mi estructura organizacional. Y aquí hay algunos aspectos que yo tengo que tomar en cuenta. Aquí viene la estrategia metodológica. Usted ha recibido algunos, aprendizaje basado en problemas. Bueno, podemos ver otros. Estábamos conversando con unos compañeros que estamos trabajando también en este tema de organizar mi aula, listo, aprendizaje por tareas, design thinking que yo quiero poner, aula invertida. Entonces yo empiezo a estructurar y a marcar mi estrategia. ¿Cómo yo voy a llegar a ese resultado de aprendizaje? Mi experiencia dice que la única manera es los casos clínicos en el tema de salud. Entonces empiezo a estructurar a través de casos clínicos. La experiencia me dice que es por tareas. En mi caso yo trabajo por dos, basado en proyectos y basado en tareas porque es algo práctico. Entonces, pero todo dependerá de ese resultado que usted quiera lograr y de la estrategia que usted haya desarrollado con estos años. Entonces, luego de eso, entonces usted sabe que dentro de un aula o dentro de su clase, dentro del aula es igual, del aula virtual que estamos manejando, usted maneja momentos y usted tiene que saber que, para qué quiere el recurso digital, para motivar, porque ustedes saben que tengo que hacer, y una de las estrategias es enviar un aspecto importante en el tema de motivación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el recurso digital tiene algunas características. Si quiero algo motivante, debe ser algo que no le dé la solución, que le deje con muchas preguntas y que sea muy corto, ¿sí? Entonces puede ser un video, puede ser una imagen. También en las clases yo he utilizado una imagen como un elemento motivador. Puede ser un caso, puede ser
Entonces, ahí comienza a estructurarse la forma de seleccionar su recurso digital. Si es para contenidos, listo, quiero presentar contenidos. ¿Y cuáles son los contenidos? Yo quiero trabajar con, primero, presentar qué significa lo que estoy trabajando, cómo se soluciona. Entonces, en función de eso, empiezo a definir y a seleccionar mi recurso. Yo quiero en contenidos presentarle a través de papers, yo quiero presentarle a través de elementos, y ahí de estos contenidos tenemos que hacer acciones y tareas. Aquí también hay recursos digitales. Yo puedo hacer un juego, que también tenemos recursos digitales en abierto, y yo puedo seleccionar. Entonces, todo depende de desde el resultado hasta qué parte de la clase yo voy a estructurar. Y para la evaluación también, ¿cómo voy a evaluar? Yo puedo evaluar con un caso práctico, yo puedo hacerlo así. Y el cierre, donde yo doy el entorno de todo lo aprendido, yo puedo generar, aquí también puedo generar un recurso digital, y vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí los tipos va a depender de toda esta intencionalidad, desde el recurso hasta a qué etapa de mi aula yo quiero abordar. Yo quiero abordar para contenidos, seguramente son artículos científicos, son libros, entonces sí es importante establecer para qué unidad. Y para el cierre, obviamente, este cierre va a tener todas las ideas principales, y ahí también puedo marcar un recurso digital. Puedo seleccionar uno existencia o puedo crearlo uno. Entonces aquí la siguiente diapositiva es, bueno, sí, yo veo que hay en abierto. Hay muchos recursos en abierto, que es lo que he querido trabajar con ustedes el día de hoy. Y ya sabemos que un hilo conductor es el para qué. ¿Dónde voy a utilizar este recurso? ¿Qué intencionalidad tengo? ¿Qué resultado de aprendizaje quiero lograr? ¿Ya? Las universidades, ¿por qué se han generado estos espacios de recursos digitales? Se han generado porque quieren fortalecer las capacidades docentes, ¿no? Porque quieren trabajar con los estudiantes, porque quieren mejorar sus ratios de investigación, de desarrollo como tal. Entonces, por eso se publican en abierto. Entonces, como les puse la pregunta, que espero que la sigan contestando, yo publicaría en abierto todo mi curso de este semestre para que otro profesor de Auditoría de Sistemas 1 pueda tener una guía, o ¿para qué lo haría? ¿Sí? ¿Y lo haría o no lo haría? ¿Sí? Eso es algo. Es importante para mi universidad tener un repositorio de recursos digitales. Bien, entonces esa es una pregunta que la vamos a trabajar en el taller. Pero bueno, ¿qué hago? ¿Construyo o reutilizo? Un poco de la experiencia de los grupos que he trabajado, el tema de la reutilización, yo voy a tomar aquí las competencias TIC de la UNESCO, que plantea, que dice que una primera etapa el docente debe adoptar, ¿no es cierto? Que debe conocer, que debe asimilar para saber cómo utilizar estos, qué se hace en estos recursos. Entonces ahí puede reutilizar. Sin embargo, hay muchos recursos, por ejemplo, vamos a tomar el del MIT. Muchos de esos, por ejemplo, en temas de historia ecuatoriana, seguramente no va a tener. Entonces, muchos recursos tienen que ajustarse al contexto. No tienen nuestra realidad de democracia, de problemas, de corrupción, no sé. Todo es el contexto. Entonces, los recursos digitales deben responder a este contexto. Entonces, por tanto, aquí empieza a jugar el tema, ¿qué hago? ¿Construyo o reutilizo? Entonces, sí, me puede servir. La UNESCO plantea que el docente debe conocer, debe adoptar y debe innovar. Cuando ya esté listo en la innovación, él puede crear nuevos recursos digitales. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo voy a desarrollar o construir un recurso digital, yo debo definir una estructura, asimismo, la parte metodológica que quiero, resultados de aprendizaje, etcétera. Debo seleccionar la herramienta en la cual yo voy a implementar este recurso digital. Recordemos que aquí tenemos una gran variedad, JClick, tenemos uno de los más utilizados y que ha sido muy aceptado y se lo utiliza en varios de estos repositorios, es Excel Learning. Estamos planteando hacer un curso con esta línea. Y luego, en función de esta estructura, de este diseño, vamos a seleccionar imágenes, videos. Entonces hay una parte de reutilización. Luego que yo ya haga mi recurso digital, debo definir el esquema de licenciamiento, definir el proceso de evaluación,
¿Cómo voy a validar que este recurso, claro, mi idea era magnífica, yo tengo una estrategia que me ha funcionado varios años y los estudiantes satisfechos, pero tengo que evaluar, tengo que tener números. Entonces hay que hacer grupos focales para esta evaluación. Hago ajustes, los ajustes que me sugieran estos grupos focales o los pares y entrego este recurso digital. Eso es la primera ruta de crear. En la segunda, simplemente cuando yo trabajo en el tema de reutilizar, no se olvide, siempre yo debo definir el para qué, mi objetivo, mi resultado de aprendizaje. Bueno, ¿qué estructura yo me diré? ¿Qué pienso que debe tener? ¿Qué tipo de recurso estoy buscando? Luego de esto, ahora sí, yo defino, listo, cómo, cuándo y dónde. ¿Dónde lo voy a utilizar? Voy a utilizarle de motivación, voy a utilizarle de contenidos, lo que vimos arriba. Y con esto se integra a su estrategia metodológica. ¿Cómo implemento? Estos son aspectos muy importantes y desde el tema este de innovación, desde crear cosas nuevas, todo lo que ustedes hagan en este momento en inclusión de tecnología, en este momento de utilizar la plataforma virtual, viene mediado por esto. Planificar, diseñar, seleccionar recursos, implementar y evaluar. Este es el círculo que usted debe generar. Igual con grupo de compañeros, pues invitados también estamos trabajando en esto. Planificamos esta intencionalidad, esta estructura. No fuimos tan detallistas, pero a la final tenemos que evaluar, a ver si logramos los resultados de aprendizaje planificados, qué interés hubo de los estudiantes y vuelvo, ¿no? Y vuelvo a retroalimentar y vuelvo. Esto es un proceso de mejora continua, porque esa es la educación. La educación está en constante movimiento y la tecnología, la parte de conocimiento, el acceso abierto nos obliga a eso, a estar en constante movimiento. Y la única manera es establecer estas rutas de mejora continua. ¿Cuándo debo iniciar? Es la pregunta de que todos me hacen, no, esto parece muy complicado en los grupos, no parece que es algo muy difícil. Muchos vemos con escepticismo que vamos a trabajar. ¿Cuándo iniciar? Ustedes ya iniciaron. Ustedes ya iniciaron con la decisión de tomar estos cursos. Ese es el aspecto más importante, es el primer paso, porque ustedes decidieron que es necesario aprender. Entonces están, miren, en esta etapa que estamos conociendo. Entonces ahí es como que nos bajoneamos porque hay tanto que conocer, tanto que aprender. Y ahora sí que hemos aprendido, hemos visto conferencias, estamos ahora en talleres, pues ahora nos vamos a arriesgar a innovar. De todo lo que he visto, qué cosa diferente hay, cómo estructuraría mi contenido. Ya sé que encima hay recursos educativos en abierto. Listo, yo puedo acceder a los recursos del Meet. Imagínense, o sea, muchas veces hablamos de esto de la calidad de las universidades, que por cierto es un tema igual discutible que no vamos a topar aquí, pero sí hablamos de la calidad y sabemos que podemos acceder a los recursos de esas universidades donde los estudiantes están y que lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, listo, luego que me marco esta idea de innovación, de hacer algo diferente, de estructurar mi clase con una intencionalidad hacia el resultado de aprendizaje, empiezo a construir. Empiezo a construir, a seleccionar estos recursos, ya sé qué repositorios, ya sé dónde puedo buscar, ya sé qué características voy a tener. Y luego empiezo con la evaluación. ¿Listo? Esta estrategia que la diseñé con estos recursos, ¿fue buena, fue mala? ¿Quién la debe evaluar? Sería importante trabajar primero con los estudiantes, qué les pareció, lograron, no lograron. Pero otra cosa también es trabajemos en comunidad, trabajemos con un par de la misma universidad, de otra universidad. Eso va a ser muy importante en esta época, porque estamos llevados a esto, ¿no? Y retroalimentar e iniciemos de nuevo. Esto es un proceso de mejora continua. Así que, bueno, esta es un poco, quería comentarles este aparataje del acceso abierto, de los recursos en abierto. Ya vemos que tenemos muchas cosas y mucho que contar. Y nos hemos sentado a los repositorios donde ustedes tienen recursos digitales educativos orientados a la educación superior.